Muy buen día, como dijo, ¿verdad? Aquí me presentaron, soy la doctora Ruth Fred y voy a estar con ustedes en la mañana de hoy y voy a estar hablando un poco de lo que es artritis reumatoide. Artritis reumatoide es una artritis autoinmune, es una enfermedad crónica que los pacientes pueden padecer y no tan solo, ¿verdad?, afectan al paciente, también pueden afectar la calidad de vida de sus familiares, al igual que ellos mismos. Tenemos aquí a nivel de epidemiología, ocurre en una de cada 100 personas, puede empezar en la juventud o en la niñez y por eso se conoce como artritis juvenil, pero también tenemos ya adultos entre los 50 y los 75 años de edad que también pueden estar afectados. Incluso hay alguna literatura que también nos sugiere que pueden ser pacientes hasta, ¿verdad?, en la tercera y la cuarta década de edad, que también vemos pacientes en nuestra oficina. De manera general, vemos que las mujeres están más afectadas que los hombres, entre 2 a 3 veces. En esta ilustración podemos ver lo que nosotros conocemos como una coyuntura normal. Si ustedes observan, aquí el hueso se ve intacto, se ve muy bonito. Tenemos el área del cartílago, que son las almohaditas que están entre medio de ambas coyunturas. Y aquí ya podemos ver cómo una coyuntura está inflamada, está roja, se expande esta área. El área del cartílago puede estar comprometido y por eso es que ocurren los diferentes síntomas en nuestros pacientes. Las causas de la artritis reumatoide no se conocen exactamente el por qué, sí se sabe que es una enfermedad autoinmune, y autoinmune lo que significa es que por alguna causa nuestro cuerpo no reconoce nuestras coyunturas y por lo tanto las rechaza. El sistema inmunológico es el que es responsable para protegernos de las cosas extrañas. Si yo le estornudo encima, pues, ¿verdad?, su cuerpo hace esa protección para que no se inflame. Y en nuestros pacientes, lamentablemente, pues hay ciertos problemas en el sistema inmunológico y específicamente se atacan o se afectan las coyunturas. Los factores de riesgo son varios. Como habíamos mencionado anteriormente, ser mujer estamos más predispuestas a desarrollarlo que el varón, aunque como quiera tenemos pacientes varones que también la pueden sufrir. Tenemos un componente hereditario, pacientes que sus papás, sus hermanos, sus abuelos hayan padecido de esta enfermedad, pues pudiesen tener también una predisposición a desarrollarla. Y además de esto, algo bien importante que tenemos aquí que sí se puede modificar es el fumar, ¿verdad? Se ha visto que los pacientes que fuman o que han fumado pueden estar más predispuestos a desarrollarla. Así que es algo que quizás nuestros pacientes a veces nos preguntan, pues doctora, si yo tengo, mi mamá padece de artritis reumatoide, yo soy mujer, ¿qué yo puedo hacer para evitar que me dé? Pues mire, algo bien sencillo, además de, ¿verdad?, de que el fumar daña otros órganos de nuestro cuerpo, pues también se ha visto que los pacientes de artritis reumatoide pueden tener más predisposición. Entre otros factores pueden ser las infecciones. No sé si ustedes se acuerdan del famoso chikungunya, ¿verdad? Hace 3, 4 años atrás, pues también se ha visto que quizás estos pacientes que hayan tenido una predisposición genética o algo así por el estilo, padecieron o tuvieron algún tipo de infección y puede ser el detonante para desarrollar artritis reumatoide o una artritis crónica en el futuro. En términos de los síntomas, pues obviamente o quizás los más comunes es dolor, inflamación en las coyunturas, pero no tan solo eso, nuestros pacientes pueden sufrir también de malestar general, de fiebre, pérdida de peso, cansancio. Esto puede estar ocurriendo progresivamente en varios meses antes de que quizás desarrollar una artritis franca. Como habíamos hablado, aquí son las coyunturas que están más afectadas. En esta lámina las podemos ver mejor. Vemos, ¿verdad?, desde la cabeza, desde arriba, ¿verdad?, vemos que tenemos los hombros, las muñecas, los nudillos, las rodillas, los tobillos, también tenemos los dedos de los pies, son las áreas que principalmente se afectan en nuestros pacientes. Algo que yo veo o que los pacientes a veces van a la oficina o van para la evaluación o piensan que tienen artritis reumatoide es dolor de espalda. Pues típicamente dolor de espalda o afectación del esqueleto axial no está afectado en nuestros pacientes, más bien son las coyunturas pequeñas. Como habíamos hablado, están afectadas las coyunturas, así que el paciente va a tener dolor, rigidez, hinchazón de las coyunturas. Uno de los síntomas más comunes que nos dice es que tienen mucha rigidez mañanera. Esta puede durar varias horas o varios minutos dependiendo de cada paciente, y a medida que va pasando el día, pues puede ser que el paciente ya se vaya sintiendo un poco mejor. Entre otros síntomas,
es algo bien importante también que le decimos a nuestros pacientes, que esto todo depende de cada paciente. No todos los pacientes se comportan igual. Por ejemplo, ustedes quizás conocen personas que tienen diabetes, no todos los diabéticos son todos iguales, no les sucede todo lo mismo. Pues lo mismo con los pacientes de artritis reumatoide, que usted ha tenido un vecino, un tío o alguien que está en sillón de ruedas o en una cama, no quiere decir que necesariamente eso es lo que le va a pasar a usted, porque es un espectro y cada paciente es un mundo. Aquí en estas láminas podemos ver las diferentes inflamaciones en sus diferentes estadios. Aquí tenemos un estadio temprano, en esta área son cambios más sutiles, que tenemos inflamación de las coyunturas. Ya en un estadio intermedio vemos como hay inflamación en el área de los nudillos, ya hay un poco de deformidad o desviación de los dedos, y obviamente ya aquí es una artritis severa que probablemente ya lleva muchos años. Vemos aquí el área de inflamación, nódulos en la coyuntura. Probablemente este paciente, ¿verdad?, tiene problemas en la movilidad de la mano, no la puede cerrar, no la puede abrir, no se puede vestir bien, y su funcionalidad pues obviamente está más afectada. Nuestra meta es tratar de que el paciente, que ningún paciente de nosotros llegue a esto, obviamente tratar de cogerlo lo más temprano posible, porque lamentablemente ya ocurre un daño en la coyuntura, pues ya, ¿verdad?, ningún medicamento puede revertir eso. Aquí también es una lámina también que nos muestra diferentes deformidades que pueden tener nuestros pacientes. Esto es lo que se vería como una coyuntura normal. Esto es el cuello de ganso, que es como nosotros le decimos que son, ¿verdad?, diferentes deformidades que pueden tener nuestros pacientes. Esta también es la deformidad de boutonniere, o como un botón, que también se puede ver en los pacientes que ya llevan un tiempo con la artritis reumatoide y quizás esa artritis no ha estado controlada. Aquí lo podemos ver a nivel de radiografía, como pueden observar. Aquí tenemos el área de la muñeca, de los dedos, esta área toda está destruida, hay mucho daño en el hueso y lamentablemente pues ese paciente va a tener mucho problema con sus manos y de movilidad. Efectos a largo plazo, pues como habíamos hablado, esto todo depende también de cada paciente, de las comorbilidades de cada paciente también en términos del tratamiento. No todos los pacientes los tratamos iguales y tenemos que considerar tanto la edad, si el paciente padece de alguna otra condición, para entonces poder tratar de darle un tratamiento personificado a esa persona y que se ajuste a la necesidad de cada uno. Entre otros hallazgos que podemos ver, no tan solo las coyunturas se afectan, aunque esto es lo que primordialmente sí vemos en la artritis reumatoide, tenemos otros órganos que también pueden estar afectados. Los pacientes pueden tener nódulos reumatoideos, como vimos, podemos verlo aquí en el área del codo, pero también lo pudimos ver en la otra lámina en el área de las manos. Pueden tener inflamación en el área de los ojos, pueden tener problemas a nivel del pulmón, pueden tener problemas a nivel cardíacos, tener algo que se llama vasculitis o inflamación en los vasos sanguíneos, y por eso es que nosotros nos gusta seguir nuestros pacientes de cerca y observarlos para que no vayan a desarrollar ninguna de estas otras manifestaciones. Así que a pesar de que principalmente se conoce que es una enfermedad de articulaciones, también es algo sistémico, o sea, puede, ¿verdad?, afectar todo el cuerpo en general. Tenemos también el síndrome de Sjögren's o de ojo seco, boca seca. Aquí podemos ver el área de la lengua que está bien seca, los ojos están bien rojos, sienten arenilla o que les cayó algo en el ojo. Aquí se les pueden estar inflamando algo que se llama la parótida, que es esta área de aquí, y también nuestros pacientes pueden tener este síndrome. El diagnóstico más bien es el examen físico, el historial, que es lo que nos dice el paciente cuando nos va a ver, el examen físico que nosotros le realizamos como reumatólogos o como médicos, y pues también existen ciertas pruebas que nos pueden dirigir o nos pueden ayudar a hacer ese diagnóstico. Entre las pruebas de laboratorio, que probablemente quizás han visto algunas, es el factor reumatoideo, los anticuerpos contra péptidos citrulinados y estos dos, que son las pruebas de inflamación. En particular, este laboratorio es bastante específico y hasta incluso se ve hasta 10 años antes, pueden estar presentes en algunos pacientes que quizás todavía no han desarrollado una artritis franca. Hay algunos pacientes que quizás también puede ser que no tengan esto positivo, pero definitivamente un paciente que tiene esto positivo nos da el indicio que tiene artritis reumatoide. Estos son los diagnósticos clínicos que nosotros nos dejamos llevar. Estos son los que se establecieron por el Colegio Americano de Reumatólogos. Se da una puntuación en términos de los síntomas que tiene el paciente y el examen físico. Y como habíamos hablado, incluye qué coyunturas son las que están afectadas. Hay más puntuación por coyunturas pequeñas, serología o los laboratorios que están afectados y cuánto tiempo lleva también nuestro paciente con los diferentes síntomas.
El tratamiento, pues como habíamos mencionado anteriormente, el tratamiento va a depender de cada uno de nuestros pacientes, de cada paciente. No es lo mismo tratar a un paciente de 30 años de edad que no padece de nada versus tratar a un paciente de 60, 70 años que quizás padece de alta presión, de diabetes, del corazón. Pues todas esas cosas tenemos que tomarlas en consideración. Como meta principal, pues, es tratar de controlar los síntomas que tiene el paciente, que es ese dolor, esa rigidez, esa inflamación de las coyunturas. Y obviamente como meta que tenemos es que tratar de que esa coyuntura no se dañe, que a largo plazo esa coyuntura se mantenga lo más saludable posible, porque como habíamos mencionado, una vez se daña esa coyuntura, pues lamentablemente no podemos revertir ese daño. Parte del tratamiento es educar el paciente, que se eduque, que busque información, que aprenda acerca de su artritis, que descanse específicamente en ese periodo que quizás las coyunturas están bien inflamadas, luego de que quizás ese paciente se sienta un poco mejor, hacer un poco de ejercicio. Luego, dependiendo de cada paciente, lo podemos enviar a terapia física para también reforzar esa coyuntura, y pues también tratar de tener una nutrición adecuada. Aquí, ¿verdad? Estos son la mayoría de los medicamentos o medicamentos más comunes que probablemente la mayoría de todos ustedes los conocen, ¿verdad? Es la Relafen, Voltaren, Motrin, Ibuprofen, Alif, que los venden over the counter, los venden en la farmacia y quizás o un vecino, un primo, alguien le ha dado en algún momento. Pues, ¿verdad? Estos son los más comunes. Y sí, ¿verdad? Ayudan con la inflamación, bajan un poco, ¿verdad? La molestia que pueda tener el paciente, pero no es un tratamiento para largo plazo. Y algo también que le decimos al paciente, que a pesar de que le controle un poco los síntomas, no va a revertir o no va a aguantar la progresión de la enfermedad en la coyuntura. Así que eventualmente tenemos que buscar algo que sí nos ayude a eso. Entre los otros medicamentos que también puede ser que los hayan escuchado son los esteroides, la cortisona, los derivados de prednisona. Pues estos medicamentos, ¿verdad? Los pacientes nos dicen, ay, pero eso tiene muchos efectos secundarios, se me hace ponerme gorda, me salen pelos en la cara, me salen estrías. Pues eso, ¿verdad? En parte sí tienen razón, tiene efectos adversos, pero la meta es no dejar al paciente mucho tiempo en este tipo de medicamentos. Pero de todos los medicamentos que tenemos, es de los más rápidos que funcionan. El paciente se siente mejor más rápido y por lo tanto nos sirven de puente antes de poder empezarle los otros tratamientos o que los otros tratamientos den resultado. Ya entonces entramos en los medicamentos modificadores de la enfermedad. Se llaman modificadores de la enfermedad porque tratan de lo que habíamos hablado, de que no progrese, de que no se dañe la coyuntura y mantener la funcionalidad de nuestro paciente. Estos medicamentos, como regla general, tardan entre 2 a 3 meses en hacer efecto y por eso es que tenemos que utilizar o requerimos otros medicamentos que nos ayuden a que el paciente esté funcional en lo que este tipo de medicamentos empiezan a hacer efecto. Entre ellos, aquí a lo mejor ustedes han visto algunos: el metotrexato, hidroxicloroquina, sulfasalacina, leflunomida, azatioprina, ciclosporina y sales de oro. Sales de oro es un poco, ¿verdad?, medicamentos que se usaban más en el pasado. Ahora en general de primera línea lo que utilizamos es metotrexato y estos que están aquí. Algo que también nos preguntan nuestros pacientes, el metotrexato, que como ya que es de primera línea, es un medicamento principalmente de oncología, ¿verdad? Es una quimioterapia y se preocupan mucho de los efectos adversos que puedan tener y pues nosotros sí, tiene sus efectos adversos, pero algo que también le decimos es que nosotros los utilizamos en una dosis más baja, nada más es una vez a la semana, así que por lo tanto no se espera que tengan los efectos del paciente de oncología, de pérdida del cabello, de vómitos, diarreas y todas esas cosas. En términos ya de los tratamientos biológicos, ya son los que probablemente también ya ustedes quizás han visto tanto en la exhibición, en la televisión o también los han podido quizás experimentar. Ya son medicamentos que van dirigidos, son diferentes moléculas que van dirigidos a ese sistema inmunológico que está afectado o esas sustancias que están elevadas en términos de inflamación. Pues estos medicamentos tratan de ir hacia esas moléculas, inhibirlas y tratar de bajar la inflamación directamente al paciente.
Estos son los diferentes que tenemos disponibles. Estos quizás, no sé, probablemente a lo mejor no reconozcan estos nombres específicos, pero de seguro han visto pues la Humira, el Enbrel, Lorencia, Rituximab, todas esas cosas son los medicamentos biológicos y muchas veces los utilizamos. El paciente que no nos responde a la primera línea, el metrotrexato, plaquenil y todas esas cosas, pues muchas veces ya le tenemos que añadir este tipo de medicamentos para lograr tener, ¿verdad?, el control de la artritis que queremos. Y pues lo que habíamos mencionado, nuestra meta, tratar de que esa coyuntura no se pierda, no se dañe y que el paciente, ¿verdad?, se mantenga funcional, pueda hacer sus cosas, se pueda vestir, pueda seguir trabajando. Hay madres, tienen que seguir, ¿verdad?, su vida con sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos, verdad? Si nos diagnostican con artritis reumatoide o esa es la sospecha que tienen el paciente, pues mire, es bien importante, ¿verdad?, mantenga la calma. Hay mucho paciente que va asustado y quizás es por las experiencias de sus familiares o de vecinos. Vuelvo y digo, ¿verdad? No es que los vecinos sean malos, pero ¿verdad?, a veces hay muchas leyendas y muchas cosas que le dicen y pues ese paciente viene bien nervioso hacia nuestra oficina buscando ayuda y una de las cosas, ¿verdad?, es que se mantenga tranquilo. Estamos en una era de que sí, es cierto, esta enfermedad es crónica, no se cura, pero sí hay muchos tratamientos disponibles que pueden ayudar a que el paciente se sienta mejor y que pueda tener buena calidad de vida. Siga las instrucciones de su reumatólogo o busque ayuda con un reumatólogo, que somos los que tratamos este tipo de condición. Como habíamos hablado, ejercitarse siempre ayuda a mantener esa coyuntura saludable, aunque a pesar, ¿verdad?, que al principio sabemos que quizás está un poquito limitado, ¿verdad?, por el dolor y la inflamación que puedan tener. Comer saludable, no fumar, tomar sus medicamentos y pues educarse del tema. Algo que quizás no incluimos aquí, pero también ya nuestros pacientes nos preguntan mucho, ¿y qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué podemos comer? ¿Hay algo natural que nos pudiera ayudar? Pues mire, últimamente han salido diferentes literaturas que dice que los pacientes que comen pescado más de 3 veces en semana pueden tener menos dolor, menos inflamación en las coyunturas y los puede ayudar o puede ser una terapia adyuvante. Quizás no va a sustituir, ¿verdad?, el medicamento, pero sí se ha visto que puede ayudar a que ese paciente se sienta mejor. Los omega 3 también es algo que también se le puede recomendar a los pacientes. Dietas mediterráneas, todo eso se ha visto que puede tener un efecto antiinflamatorio en el paciente y puede servir de adyuvante como terapia. Y eso sería todito.